En alimentación es raro encontrar algún producto que no esté envuelto en plásticos, pero no es el único sector. Los plásticos invaden realmente nuestra vida y son altamente contaminantes. Y son desechos que no terminan nunca o tardan mucho tiempo en desaparecer. Sobre esa contaminación de los plásticos en todo el planeta vamos a hablar con Julio Pérez del Campo, que es director de cine documental. Julio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Blanca. Prácticamente recién llegado de la Antártida, todavía con el jet lag. Sí, la verdad es que sí, llegamos hace escasamente 30 horas y la verdad estamos ahí un poco todavía después de un viaje larguísimo a través de todo el continente americano, que hemos tardado muchas horas en llegar, pero bueno, descansando e intentando superarlo y depurar todo lo que hemos visto durante este tiempo. Julio Pérez del Campo tiene un Goya a su documental Gaza sobre la situación ahora tan actual del pueblo palestino. Bueno, Julio, ¿cómo surge el hacer este documental sobre la contaminación de los plásticos? Bueno, pues este documental surge ya hace casi 4 años. La idea, yo en realidad estudié ciencias ambientales en su momento, fue muchos años profesor de biología y bueno, creo que después de hacer muchos documentales del ámbito social, pues bueno, tenía como esa deuda, ¿no? con el ámbito medioambiental. Conocí por casualidad a uno de los científicos más prestigiosos de plásticos a nivel mundial, que es Miguel González Leiter, que es un científico español muy prestigioso que, bueno, me comentó un poco cuál era la problemática, ¿no? que tenía el tema de plásticos y indagando un poco en los consecuencias, ¿no? que podía tener y en los efectos, pues la verdad es que me lancé un poco a este proyecto porque creo que es una necesidad que todo el mundo conozca de verdad cuál es la influencia y el alcance que tiene el hecho de los plásticos en nuestro entorno. Has recorrido distintas partes del mundo. Cuéntanos un poco así a grandes rasgos. ¿Por dónde has estado? Bueno, pues hemos estado, la verdad, intentando recorrer todos los continentes. Hemos estado en Kenia, hemos estado en Indonesia, Bangladesh, hemos estado en China, en la Antártida, ahora hemos estado en el continente americano, hemos estado en Chile también haciendo unas pequeñas grabaciones. Bueno, nos quedan algunas grabaciones más, pero bueno, la idea es que podamos ver cuál es todo ese ciclo, ¿no? del plástico desde los países emisores hasta los países receptores y cómo en otros ecosistemas que suponen más prístinos y aislados, como puede ser el caso de la Antártida, pues cuáles son los efectos que está teniendo también en estas zonas. ¿Llegan los plásticos hasta allí, hasta este continente? Sí, ese es uno de los grandes problemas que hemos constatado en este documental y es que incluso estas zonas tan aisladas, que además, por ejemplo, la Antártida suponía que era un continente al que no podían llegar los plásticos porque tiene alrededor una corriente que se llama la corriente circumpolar que impide que cualquier cosa pueda acceder a la Antártida, lo que la mantiene aislada del resto del mundo. Bueno, pues está lleno de pellets, ¿no? que ahora son tan famosos por el caso de lo que ha pasado en Galicia y de otros muchísimos plásticos que, como van en cantidades inimaginables, bueno, pues a través del aire y del agua, pues llegan y contaminan toda la zona. La verdad es que ha sido increíble poder ver esa cantidad de plásticos en un lugar que, no olvidemos, es el lugar menos habitado y el último lugar habitado por el ser humano. ¿Y cuál es el lugar en el que te has encontrado lo más espantoso? Bueno, lo más espantoso en realidad yo creo lo encontramos en Kenia, ¿no? Porque es el lugar receptor de plásticos y aparte tiene una problemática social muy concreta asociada también a la pobreza y a una cuestión de clase, ¿no? Y creo que allí es donde vimos cómo la gente además pues se alimentaba a base de poder vender plástico y podemos estar en vertederos gigantescos que, bueno, en Europa eso sería inimaginable ver ese tipo de vertederos y cómo los niños, niñas, las mujeres recogían con las manos desnudas, ¿no? Plásticos de la basura, entre la fruta podrida, bueno, la verdad es que fue bastante horrible poder ver eso porque esa es una de las grandes consecuencias, ¿no? que también tiene el plástico, que genera una economía en estos países del tercer mundo, en muchos casos con basura enviada por nosotros, ¿no? Y además de reflejar en el documental cómo está la situación del planeta en cuanto a contaminación de plásticos, ¿cuál es el mensaje? Bueno, yo creo que el mensaje debería ser que el plástico es algo fundamental en nuestra vida, es algo necesario, es algo bueno, muy bueno en nuestra vida, pero el plástico se ha hecho para durar y lo que tenemos que hacer es utilizarlo de una manera racional.
Hay muchos sectores en los que sería absolutamente imposible vivir sin el plástico, no sé, como el ámbito médico u otros muchos. Sin embargo, como decía, está hecho para durar. Lo que no podemos es tener un consumo tan altísimo de plástico, sobre todo en envases o en otro tipo de lugares donde son de usar y tirar, o sea que solamente lo usamos segundos y que no tiene una función concreta, ¿no? Que lo podríamos hacer de otra manera. Nos vamos a enfrentar en el futuro a una degradación del plástico que se va descomponiendo poco a poco en microplásticos y que es algo que se está ahora mismo definiendo y se está investigando, que puede tener unas consecuencias muy graves para los ecosistemas y para la salud humana. En Kenia y en esos países donde has estado, ¿son conscientes de la situación? ¿Viven realmente conscientemente esa contaminación o lo ven como algo habitual o rutinario? Bueno, yo creo que en realidad en ningún país de los que he estado, incluyo España, ¿no? También somos conscientes de la situación que tenemos con los plásticos, ¿no? Asociamos mucho la contaminación de plásticos a una contaminación puramente visual, ¿no? Que parece que es como basura, ¿no? Que tiramos y que queda feo, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. O sea, el problema de la contaminación de plásticos, más allá de que nos guste no verlos por la calle, tiene que ver mucho más con los efectos que puede tener para los organismos, que puede tener para el ser humano, como decía antes, pero que también tiene muchísimos problemas asociados que son desconocidos, como que puede ser un vector de transporte de microorganismos, ¿no? O sea, que haya virus que puedan transportarse en los plásticos y que puedan moverse de un lugar a otro, en el cual el virus puede seguir viviendo, ¿no? Que de otra manera sería imposible. Puede también transportar contaminantes. Incluso puede entrar, por supuesto, y está entrando por vía respiratoria. O sea, no olvidemos que cada ser humano más o menos excreta una tarjeta de crédito por semana, el equivalente a una tarjeta de crédito por semana en plástico. Eh, Estamos ingiriendo de una manera indirecta, cuando no directa, plástico todos los días y las consecuencias son terribles. Y creo que eso es absolutamente desconocido por el altísimo porcentaje de la población y es donde radica el verdadero problema. ¿Y qué hacer ante eso? ¿Quién tiene que tomar medidas? ¿Qué puede hacer una familia pequeña de España o de cualquier otro país para colaborar en que esto no siga creciendo? Bueno, yo creo que la solución a este problema es una solución mucho más integral, ¿no? O sea, yo creo que tienen que intervenir tanto los gobiernos como empresas, como por supuesto particulares, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir de manera drástica el consumo de plástico. Creo que es una necesidad a la que nos vamos a enfrentar en la próxima década, queramos o no queramos, ¿no? En cuanto se empiecen a descubrir todas las consecuencias que va a tener sobre nosotros. Pero creo que desde las políticas de reducción de plásticos, que ya se están tomando en muchas partes del mundo, de una manera quizá mucho más efectiva incluso que en Europa, hasta las empresas que tengan que reducir de manera obligatoria y en sus políticas incorporarlo el tema del embalaje, ¿no? Y sobre todo las familias, pues eso, intentar consumir el menor plástico posible y reutilizarlo siempre que sea posible. Pues, ¿Quién contamina más? bueno, yo creo que contaminamos sobre todo el primer mundo, ¿no? Yo creo que si tuviésemos que poner el foco en algún sitio, estaría ahí, porque somos los que tenemos un consumo mucho más elevado y que además tendemos, ¿no? A comprar cosas mucho más por la apariencia que suelen tener, ¿no? Que es al final en lo que se centra el tema del packaging, ¿no? El embalaje, y que este tipo de productos se vendan mucho mejor y es lo que produce que al final consumamos una gran cantidad de plástico que solamente con mirar a la basura cuando acaba el día, bueno, pues podemos ver que es absolutamente irracional que para lo que hemos consumido durante ese día tiremos esa ingente cantidad de plástico que no olvidemos además puede tener unas consecuencias muy directas en el efecto invernadero. Su descomposición al final produce CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, y que estamos potenciando de una manera indirecta un montón de problemas que quizá es simplemente porque somos o no somos conscientes. ¿Cuánto tarda en descomponerse un envase? Bueno, depende del tipo de plástico, pero bueno, estamos hablando de décadas hasta cientos de años, ¿no? Depende del tipo de plástico que estudiemos, ¿no? En cada uno de los casos. Y ese es uno de los grandes problemas, que aunque ahora pongamos medidas,
vamos a estar literalmente comiendo plástico durante muchísimos años, porque la manera de limpiarlo es muy difícil. O sea, no olvidemos que cada año se producen más en peso, ¿no? Más que todo el peso de la población mundial, más del peso de cada uno de toda la población mundial en plástico cada año, ¿no? Lo cual es una auténtica barbaridad. Y eso lo hemos estado emitiendo durante un montón de años y ahora es muy difícil porque el plástico, el problema que tiene es que se descompone en lo que llamamos microplásticos y luego en nanoplásticos, ¿no? Esas pequeñas partículas de plástico son prácticamente imposibles de eliminar de los ecosistemas. Y eso es lo que se transporta por la atmósfera, por el agua, en lo que llega a nuestras plantas y lo que luego, pues, desgraciadamente nos comemos. ¿Cómo están los mares y los océanos? Pues fatal. Y eso ha sido una de las cosas más curiosas que hemos documentado en esta grabación. Que sitios muy aislados, como puede ser parques naturales, el Parque Natural de Komodo, por ejemplo, en Indonesia, que es uno de los lugares naturales más bonitos de todo el planeta, en el que estábamos grabando con mantas rayas, con un montón de animales, tiburones, y sin embargo un sitio tan protegido como ese estaba absolutamente colapsado de plástico, todas las zonas de coral con cientos de bolsas. Bueno, era la verdad terrible porque como además es incontrolable, los océanos, aunque se emita en China o en Madrid, da igual, al final todo eso a través de los ríos llegará a los mares y llegará a Indonesia. O sea, porque lo que hemos encontrado en Indonesia son al final plásticos que proceden, en muchos casos, de lugares que están a lo mejor a 10.000 kilómetros de distancia. Ese es el gran problema que tienen los océanos porque no podemos controlar las corrientes hacia dónde van y cómo se desplazan estos plásticos. ¿Cuándo podremos ver este documental, Julio? Bueno, la idea es que nos queda todavía algunas grabaciones por hacer, pero aproximadamente en un año queremos tener ya unas primeras ediciones y pues eso, en un año y algo, si todo va bien, espero que tengamos ya el documental ya listo para proyectos. Deseando verlo. Julio, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas. Julio Pérez del Campo, director de cine documental y en este caso, sin título aún, de este documental sobre la alta contaminación de los plásticos en todo el planeta. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotras.